amigos de Detrás del Podio, bienvenidos al Gran Premio de Japón en Suzuka. Gran Premio casi histórico desde el año 1960 y algo. Este circuito, un circuito estrecho ya para los autos actuales, pero que siempre deja algo. Y esta vez nos dejó mucha estrategia, un circuito que degradó demasiados neumáticos. Y esa fue básicamente la tónica de la carrera. Pero los resultados fueron los mismos. Pablo, creo que quedó claro quién es quién en este tipo de circuitos que degradan neumáticos y que se comen los neumáticos, pero a rabiar. ¿Cómo viste esta carrera? ¿Qué tal? Hola a todos. Si bien no fue la mejor carrera de la vida, yo creo que tuvo cositas por ahí que me hizo que igual me entretuviera a pesar del horario. Porque a diferencia tuya, yo sí la vi en vivo, no como tú, que te duermes y las ves después en diferido. Entonces, incluso para uno que madrugó, trasnochó, tuvo sus cosas para aguantar incluso el retraso de media hora, la bandera roja y todo, y no irme a acostar para decir, pucha, debía dormir. Así que sí, es un circuito complejo. Suzuka es muy técnico a muchas cosas. Lo Técnico. vimos, de hecho, en la misma clasificación, ¿cierto? Estos pequeños errores que cometías y perdías mucho tiempo en el tercer sector, ¿cierto? En la En chicana. la Las chicana era escenas impresionante. son complejas, mucha degradación, como tú dijiste un par de veces, el circuito no es muy amplio tampoco. Entonces, por eso la estadística te decía que la mayoría de las veces tenías que salir de la primera fila para ganar, salvo el gran Kimi, como nadie más, que es el único que ha podido ganar saliendo como 15. El resto siempre tienes que salir de la primera fila. ¿Por qué? Porque el circuito es complicado. Así que sí, efectivamente, una carrera que tuvo algunos adelantamientos interesantes, pero yo creo que se definió mucho por la estrategia neumática. Esta estrategia de neumáticos, como dices tú, se vio afectada de una u otra forma por la bandera roja. Por ahí Ferrari hizo un cambio con respecto a los neumáticos intermedios, ¿cierto? Los neumáticos amarillos, donde sale con un neumático nuevo amarillo. Ya había salido uno nuevo, pero de una vuelta y media los cambia. Y de otra forma eso le dio cierta ventaja a Leclerc, que vamos a ir comentando y que hizo una carrera bastante buena en términos de estrategia. Pero vámonos a los primeros lugares que Red Bull dominó el 1-2 en una carrera que ellos denominaron obviamente de casa, dado por nuevamente la fábrica Honda, que le sigue dando y prestando apoyo. Hace unas semanas Honda salió a reparar el motor de Max Verstappen. Siguen teniendo el vínculo con Red Bull y ganan en Suzuka fácilmente, sin mayor sobresalto. Pero sí, Checo dio pelea en la pole, al menos, en la quali. Eso te iba a decir. Lo que estuvo interesante ahí fue la cual, y de hecho, chicos, hasta, no sé, media vuelta antes del final lo vimos con reales posibilidades. La distancia con Max fue nada. Y, y aquí pasa una cosa paradoja, porque en fondo volvemos, o sea, seguimos viendo a un Max dominante, pero cuando vas a ver los datos y ves, por ejemplo, las distancias de los tiempos, tanto en quali como en carrera, sí se han disminuido y bastante. Por ejemplo, creo que el año pasado por ahí leí que la distancia entre segundos había sido casi de medio segundo. Ahora Exacto. en medio segundo tenías como 10 pilotos en clasificación. Lo mismo después en carrera, así que sí, Max sigue siendo una distancia, pero claro, vimos un Checo mucho más cómodo un sábado, que es algo que le hemos pedido. Y después en carrera también muy tranquilo, el fondo siguiendo también la estrategia muy clara, no dejó Un que undercut el equipo, de él, eso Sainz, por mismo, ejemplo. que nadie le hiciera undercut, en el fondo respondieron rápido porque sabían que tienen esa ventaja, así que una carrera también muy buena, donde aseguraron el 1-2. Pero muy buena carrera de Checo. La verdad que clasifica muy bien, muy cerca de Max. Y después sigue la estrategia al pie de la letra de Red Bull. Sigue su ritmo. Y eso es algo que ha ido cambiando en Checo, al menos en tres de las cuatro carreras. Porque Australia fue bien inestable para el Red Bull en general. Sí. Pero las otras dos carreras iniciales dominaron. En esta también. Y Checo haciendo lo que se le ha pedido siempre. Estar ahí, estar cerca, hacer el podio. Ojalá estar segundo detrás de Max. Y esta vez dominó perfecto. Sin contrapeso. Con un Ferrari que sí estuvo cerca. Con un Sainz que sí está dominando ese Ferrari. Pero Checo se siente cómodo con el auto. Y eso es como la gran diferencia de este año con respecto al año pasado. Que el año pasado estaba sobreexigiendo el auto, al parecer. Y este año no está haciendo
esa maniobra y le está dando bastantes buenos frutos a Checo Pérez, que podría estar ahí. No vamos a decir que va a pelear el campeonato, porque Max no se equivoca. Max Exacto. Verstappen, por ahí se escucha en la radio y leía a alguien por ahí que en el momento de la bandera roja se comunica con Giampiero Lambiase y le dicen exactamente que tenía que darle más ala al auto porque había cambiado la temperatura del circuito y eso le daba cierta ventaja y ese cambio no lo hace Checo, por ejemplo. Y ahí está ese gap de diferencia en la carrera. Y eso lo hace Max porque tiene un conocimiento del auto junto con Lambiase que es impresionante y finalmente gana la carrera. Faltó muy poco para que hiciera el Gran Chelem, si no fuera porque Leclerc hizo ese stint gigante con los neumáticos medios. Tenemos un dominio pero brutal de Max Verstappen en esta carrera de Japón. Sí, buen dato. De hecho, creo que Hamilton también hizo algo así. Por ahí también escuchar que una parada hizo algunos ajustes de ala por los cambios de temperatura. Pero sí, Checo se nota más cómodo cuando pasa esto, ¿cierto? Que entra, Leclerc está adelante, obviamente, con distintos puestos neumáticos. Él vuelve a pasar a todo lo que tenía que pasar, se vuelve a Exacto. posicionar sin dudas, sin perder vueltas como antes de repente le pasaba, que era como que se demoraba una, dos vueltas. Sí, hasta Ahora 3 vueltas. sale, Ahora, exacto, directo ataca cuando tiene que atacar en un circuito que tiene solo una zona de RS y donde tienes que calcular más o menos bien para llegar posicionado para el ataque. Así que sí, tiene que yo salir creo bien de la también. chicana para poder atacar en el DRS de la recta. Pero Checo hizo un par de adelantamientos en la curva a la 130R antes de llegar a la chicana, que es una curva a fondo. Y realmente muy, muy bien, aprovechando obviamente la superioridad del Red Bull, pero vimos un Checo más agresivo y muy cómodo en el auto. Si finalmente eso es lo que pareciera que ha cambiado este año con respecto a Checo y que no está forzando el auto a límites que él no conoce o que no se siente cómodo. Por ese lado, dominio completo de Red Bull y que finalmente está pasando lo que todos preveíamos que iba a pasar, ¿no? Durante el año. Max adelante, Checo debería estar detrás y así va a ser durante todo el 2024. Pero detrás tampoco cambia tanto la cosa, ¿no? Vemos a un Ferrari marcado, a un McLaren, luego un Alonso que está entre medio y que hace cosas con el Aston Martin, y después un Mercedes que está nuevamente muy perdido con momentos que tiene rendimientos muy buenos, pero son ventanas muy cortas de rendimiento y luego caen. Y con un Hamilton que lo bueno fue que en la quali por primera vez supera a Russell este año, pero en carrera cero ritmo y con además dudas a la estrategia. Lo cual, además, o sea, aparte de que tienes un auto muy extraño, tienes dudas en la estrategia de cómo llevarla a cabo. Pensaban ir a una parada y finalmente a medio camino se dan cuenta que no van a alcanzar y tienen que hacer dos paradas y eso les resta total competitividad con respecto a un McLaren de Piastri que venía cayéndose solo. Sí, a ver, se siguen marcando distintos, o sea, como los mismos equipos que hemos hablado que están más o menos en la misma zona, con algunas variantes, como por ejemplo un Lando, que sí se vio yo creo que más competitivo y que se ve perjudicado por la estrategia. Recordemos que Lando sale tercero, está bien rápido, y quizás pudo haber peleado más con Sainz, pero se equivoca McLaren y no es la primera vez en cuando tiene que entrar. Yo creo que Exacto. en ese sentido Ferrari fue clave porque enreda a McLaren. Al final con esta cosa de, claro, meto un ¿Con quién Sainz, está peleando? a largo, exacto. Lo termina enredando y al final terminan cayendo en una trampa y se empieza la cosa solo, la cola solos, ¿cierto? Terminan dándole una ventaja al final, dejan posicionar a las dos Ferraris delante de Norris. Sin ninguna batalla prácticamente. Y eso, Exacto. y eso es interesante en términos de que siempre estos últimos 5 años se le ha criticado a Ferrari sus estrategias. Así Y es. cambiaron, recuerden, cambiaron a uno de los ingenieros de estrategia y está funcionando. El método va a ser, está funcionando en Ferrari. Poco a poco se nota un equipo mucho más sólido, mucho más tranquilo y mucho más claro con respecto a cómo tienen que ejecutar la estrategia. Ayudado también por uno de los aspectos que sí va a ser, hizo hincapié el año pasado, que tenía que mejorar para el 2024, que era la degradación de neumáticos. Y en eso dijeron, nos vamos a enfocar en eso. Y lo acabamos de ver con un Leclerc que hizo un stint
increíble con neumáticos medios, donde no degradó y Sí. no perdió ritmo. Eso no lo habíamos visto en años en Ferrari. Impresionante Y en Leclerc en particular. Ojo Además, una de las cosas que quiero destacar es eso, que quizás podríamos haber pensado en un momento que dijeran vamos con estrategias distintas, pero claro, Leclerc venía bien atrás. Entonces, hacer a Sainz, hacer la estrategia larga podría haber sido más riesgoso, sabiendo exacto. que es difícil que esa estrategia le siguiera los de arriba. La hacen con un Leclerc, pero para eso yo creo que tiene que haber harto trabajo y convencimiento, porque hemos visto siempre que Leclerc es un piloto más agresivo, que castiga más, ¿cierto? Que por la misma cosa se puede comer de repente unos pianitos, que sigue por tratar de ir más rápido. Acá él tiene que haber hecho también un trabajo mental de decirle, vas a correr desde la posición que está y vas a tener que alargar y vas a tener que cuidar. Exacto. Por otro lado, a Sainz, que ha estado corriendo más arriba, lo hemos visto mucho más agresivo. Entonces también hay de haber un trabajo del equipo a un Sainz que también era siempre que le decíamos que le faltaba de repente, ¿cierto? El Esa hambre. agresividad, esa Claro. hambre. Ahora lo vimos, quizás en la primera parte no tenía muchas posibilidades de atacar más, pero el último stint que hace a un ritmo igual a los de los Red Bull y con lo mismo que te decía que Impresionante. un poco de Checo, no dudó nunca en cuándo tenía que pasar, pasó, adelantó y se volvió a posicionar donde tenía en un ritmo fenomenal. Tuvo que Así pasar que a creo que Norris y tuvo hay, que pasar a Leclerc sí, rápidamente exacto, para no y quedar metido entre medio. para no estar esperando, claro, y no quedarte en ese aire sucio que te degrada la ventana de los neumáticos, en este caso los neumáticos duros que le pusieron al final, con un ritmo pero endemoniado. En algún momento Sainz logró la vuelta rápida, hasta que obviamente Sí, Max se la quitó porque Max iba conservando el neumático obviamente y le encanta hacer eso al final de la carrera, pero con un Sainz que además, bueno, al final declara que llega bien exhausto al final de la carrera, ¿no? Fue bien intensa sí, para él, porque tuvo que ir al ataque, si finalmente tuvo que salir a atacar, en algún momento exacto. él mismo duda en la radio y dice, estoy Pensó perdiendo que lo habían tiempo acá. perjudicado de alguna forma Exacto, también. así como que estoy perdiendo tiempo, así como que, ojo, así como que me están, claro, están como dices tú, perjudicando. Eh, lo cual claramente está súper atento a todas las De hecho, condiciones de la carrera, ¿no? yo dudé en un momento que se iba a alcanzar a pillar al Leclerc con tanta rapidez. Diferencia, Pensé que sí. quizá iba a ser una cosa de una o dos vueltas al final y que iba a generar al final una polémica porque iba a tener que haber o algún tema de equipo, qué sé yo. Por suerte, dentro de todo, fue rápido, qué sé yo, y no hubo ninguna necesidad de orden de equipo porque era claramente, había una Muy diferencia superior. por lo Exacto. que, claro, la diferencia de ritmo en ese momento era clara, así que se resolvía sola la duda. Así que muy bien, ambos, te digo, porque ambos están asumiendo el rol que les toca en el momento de acuerdo a cómo terminaron la clasificación. Exacto. Si El perdiste tu que, posición en la clasificación, hay que priorizar al otro y chao, y al parecer no se han visto como grandes quejas de eso. Las quejas de Leclerc han sido más contra sí mismo. En el fondo, y me contra el equivoqué, no me auto. dio más, contra el auto, qué sé yo. Pero claro, la estrategia se las ha comido y no es la primera en todas las carreras, de Ha acuerdo a cumplido. la Sí. posición que estaba. Así que en ese sentido va a ser, yo creo que ha sido bien claro y algo que no le creíamos, ¿cierto? En un principio de si tenía piloto 1, piloto 2, quien se va ganando al final por posición, al menos hasta ahora en quali, es el que ha llevado O la sea, por victoria final. ahora, aguas muy tranquilas en Ferrari. Obviamente Leclerc, quizás algunos ya critican que le falta un poco más de sangre en términos de ir a buscar un poco más, pero él siente que no tiene la confianza en el auto, que el auto no le está dando, que el auto no está hecho para él, sino que está más hecho para Sainz. Pero también tiene que ver con esta construcción del auto que se conversó durante el invierno, que los pilotos iban a dar mucho feedback para esta Ferrari. Y resulta que al parecer el feedback de Sainz surgió más efecto en el desarrollo del auto, pero hay que verlo en Exacto. términos de la evolución, obviamente, quedan Sí, todavía 20 carreras. Esto Recor- se puede dar vuelta recordemos que el completamente. año pasado Leclerc también partió más o menos y la última parte Claro, fue de mucho mejor. Sainz Así que completamente. Entonces, pero el ritmo de Sainz obviamente llama la atención, ha sido demoledor, ha sido más agresivo y por otro lado, que sigue sin asiento y lo sigue diciendo por la radio, así como vengan a contratarme. eh, y ahí obviamente viene toda la silly season donde no se sabe dónde va a recalar Sainz y que se supone que se está esperando la decisión de Red Bull para ver si es que Checo Pérez está en el porque mercado si también. es que Checo Sí. Pérez sale de Red Bull y pasa a un Audi o a un Mercedes, y dentro de eso está obviamente el juego de Sainz, si es que va a Mercedes o incluso a un Aston Martin, si es que Checo saliera de Red Bull y Red Bull fuese a buscar a Alonso. Dentro de toda la rumorología, sobre todo alimentada por nuestros amigos españoles, pero
En fin, está bien movido, pero sí, al parecer hay cierto ultimátum en términos de fecha, donde Sainz ya había Exacto. revelado que necesitaba estar pronto con su futuro listo, y donde Checo este fin de semana dice, de aquí a 3 semanas ya sé dónde voy a estar el próximo año, esto se va a definir. Claro. Por lo tanto, eso va a ir abriendo y cerrando puertas, y se puede decantar finalmente por algo tan simple como que Hamilton pasa de Mercedes a Ferrari y Sainz de Ferrari a Mercedes. Y ahí se cierra todo tipo de especulación y la silly season no pasa más allá. Pero vamos a los otros equipos donde McLaren, con un Lando Norris que clasifica muy bien, al parecer tiene un auto bien veloz a una vuelta, pero está degradando los neumáticos muy muy rápido, cosa que le pasaba a Ferrari el año pasado. Parece que McLaren obtiene ese mal este año, y con un Piastri que este fin de semana no encontró el auto, y una vez que no encuentra el auto no es capaz de pasar a Alonso. Y ya lo habíamos visto carreras anteriores donde tampoco detrás de, no recuerdo si un Mercedes o un Russell, algo de ese estilo, tampoco lo podía pasar. Llama la atención en ese sentido ese rendimiento de Piastri, al menos para mí. Poco tibio, ¿no? Sí, sí, yo creo que le falta poca experiencia. De hecho, pierde la posición en la última vuelta contra Russell, después de que igual estuvo siendo remolcado un poquito por Alonso, Alonso le daba y le estuvo DRS. dando DRS, claro, para que en el fondo Russell no lo pillara. Pero comete un error y él mismo lo reconoce. Al final se pasa también, creo que fue, no sé si fue en la misma chicana, ¿eh? Una otra que queda mal parado y ahí lo termina pasando Russell. Sí, es la chicana. Pero sí, lo de McLaren es llamativo. Yo creo que es un auto un poco más competitivo de lo que creíamos. Recordemos que igual el año pasado acá les fue súper bien. O sea, sacaron podio. Sí. Eh, Acá anduvo bien, pero ahí, claro, se pierden entre la estrategia que le tuvieron miedo, quizás mayor al desgaste. Entra No muy sé, rápido segundo, Norris. segundo stint de Lando, ¿cuánto duró? O sea, Leclerc estaba entrando después en su primer De stint, 27 vueltas, no y sé, Lando o llevaba dos 25 stints, vueltas. un medio y un Claro. duro. Entonces, Claramente inentendible. ahí hipotecaste todo el resto de la carrera con un Ferrari que contra el Ferrari no tenías el ritmo de carrera real para ir a pelear. Entonces la estrategia te daba para por último asegurar el cuarto lugar. Y terminaste en un quinto. Y con un Piastri Exacto. muy atrás que de verdad encuentro bien mala la carrera de Piastri. Está casi nominado para los que no corrieron el día de ayer. ¿Ah? Bastante, bastante pecho frío, por decirlo de alguna forma. Y un Alonso que con un Aston Martin que no se sabe dónde está. Con un Stroll que queda nuevamente en Q1 fuera. Que no sabemos qué Terrible. le pasa. Con mejoras, con muy buenas mejoras al parecer. Con un upgrade no menor. Y Alonso termina por delante de los Mercedes, entre medio, adelante de Piastri, y Y con recaído a la nuevamente, fea. y con recados a la FIA, etcétera, y ahí está sacando puntos para Aston Martin, mientras que un Stroll no supera el 12º lugar detrás de un Tsunoda. ¿Cómo no puede pasar un Tsunoda? ¿Cómo no puede pasar un Hulkenberg? O sea, Sí. ¿qué le pasa a Stroll? O sea, como papá de Stroll, yo de verdad que no De me gastaría mucho más hecho, dinero. Stroll termina quejándose de que no tenía velocidad. Después leí por Velocidad ahí que, punta, además. que más que por el tema del motor, al parecer lo decía por el grip, que sentía que no tenía neumático. Yo recuerdo que el último stint de Stroll, de hecho, fue con rojos y que no era capaz de sacarle distancia a nadie con otros que están con neumáticos mucho Usado peores. duro de Exacto. muchas Así vueltas. que sí. Horrible lo de Stroll, yo creo que, no sé, no. Tan Ya lo al hemos nivel comentado de. muchas veces que no. Bueno, Casi, prefiero ir casi, a hablar del Magic. no, yo diría que lo de Stroll es casi al nivel de Hamilton, ¿no? Horrible lo de Hamilton también, o sea, Hamilton está en De, otra. de hecho, lo que te iba a comentar es que no sé si esta vez falló la maquinita de Aston Martin de las predicciones, porque no vieron que con sus upgrades iban a andar mejor, o no vieron lo desastroso de las estrategias de Mercedes, porque ahí estuvo la diferencia. Alonso había predicho un 9, posición 9, de hecho, de salir lo que era llamativo, porque no veíamos en cuál que estuviera tan mal, pero según el simulador ellos han dicho 9 y hemos visto en carreras anteriores que han andado más o menos bien. Más o menos bien. Así que claro, ahora sí vemos que terminó sexto y que, claro, Piastri debió quizás haber estado más arriba y los dos Mercedes quizás también. Era más o menos lo que esperaban, pero efectivamente hubo una mala carrera de Piastri y unos Mercedes que aquí es donde uno ve que se pierde la brújula del equipo, ya pierde la confianza y la Totalmente. confianza te afecta la estrategia, te afecta la dirección. Cuando andaban bien no se equivocaban,
nunca, pero también el punto que ellos tampoco era un equipo que arriesgara mucho con estrategia. Mercedes, yo creo que salvo algunas pocas veces, era tanta la dominación en sus épocas buenas que no arriesgaba tanto. En la época, en el año que tuvieron que pelear con Red Bull se los paseó con estrategias, y antes siempre Max les ganaba alguna carrera por ahí en base a estrategias. Exacto. Y ahora que andan mal, se ve una debilidad tremenda. O sea, aparecen ahora ellos los Ferrari del año pasado o anteriores, Pero un equipo totalmente que amateur. hacen cosas raras. Un Haces, equipo que fue no es grande, capaz de entre comillas, calcular y no es capaz de calcular bien la la degradación, degradación. de ir a una estrategia de una parada y entre medio dar pie atrás, con Hamilton que en un momento dice los neumáticos van bien y de repente ¡fua! Desaparecen los neumáticos. La verdad que un equipo muy perdido y que por ahí salió una nota en The Race, si quieren la buscan, y hacen la comparativa como que Mercedes va en el camino de Williams. La caída de Mercedes similar a la de Williams, lo cual obviamente es exagerado con la cantidad de millones de dólares que tienen, pero claramente no están dando con el concepto del auto, no están entendiendo cómo sacarle el rendimiento y están generando un desastre increíble. O sea, no nos pasa los Racing Bulls y los otros equipos de atrás porque ahí hay un Están muy escalón lejos. Exacto, insalvable. Pero exacto. si estuviesen un poco más cerca, Mercedes claramente podría estar del 12 hacia atrás. O sea, de verdad que es un desastre lo de Mercedes y no se ven señales y finalmente el único contrapeso, no hay un contrapeso tampoco en la estructura de Mercedes. Porque por un lado cuando Ferrari anda mal, tiene el contrapeso de los tifosi y la prensa que presiona, presiona, presiona. Mercedes tiene a Toto Wolff y a nadie más que lo presione por el lado. Cuando falla Red Bull, bueno, está Horner, Marco y se pelean entre ellos. Hasta incluso McLaren tiene más presión mediática que cuando anda mal. El año pasado lo hicieron bolsa cuando andaban mal. Pero Mercedes no ocurre eso. Realmente no tienen una base que los presione Lo siquiera. impresiona. Exacto. Buen punto ese. Un punto ese. Yo lo que iba a destacar es que uno de los problemas de Mercedes es cuando hablamos de repente en sistema y en ingeniería, ¿cierto? Te pasa mucho que una cosa que te complica mucho es la variabilidad. Porque de repente si tienes un proceso que tú sabes que es más o menos lento, pero que tiene poca variabilidad, tratas de buscarle la cosa para irlo mejorando a poco. Cuando te pasa con Mercedes, que de repente te sacan una vuelta rápida, de repente Hamilton por ahí entre medio, si vemos, te metió un par de Sí, vueltas súper rápidas, inentendible que después, pum, al rato ya estaba muy arriba. Lo mismo en clasificación, donde en los test, se ven cosas muy raras que cuesta entender el auto. Entonces, por ahí viene la primera cosa. Yo creo que no son capaces de mejorar porque no son capaces de entender. ajustar eso. Porque cuando Claro. te quedas, por ejemplo, con tus buenas vueltas, dices, oye, aquí hay un potencial. Pero quizás no sabes el por qué a veces la tienes buena y a veces mala. ¿Sabes? Yeah, Entonces, ellos están muy ahí yo creo perdidos. que hay un gran problema. Y claro, como tú dices, el punto es que están medio asegurados entre el top 5 equipos, porque de ahí para abajo la diferencia es absoluta. Y nuevamente, como en todas las carreras, el que no es del equipo y que viene después termina una vuelta atrás. Salvo Exacto. Stroll en este caso No, que que viene. Stroll no existe. Pero impresionante. O sea, de verdad que. Pero tampoco, claro, Toto Wolff son caídas de acciones de Mercedes. O sea, tampoco. El tipo pierde plata en términos del equipo. Pero no lo sabe manejar y no lo está llevando al mejor nivel. Que era supuestamente que estos tipos llevaban la mejor ingeniería y que evolucionaban, etcétera. Y llevan 3 años perdidos, pero completamente perdidos. Este es otro auto como para tomarlo y tirarlo a la basura. Que es lo Ahora que nos han damos hecho cuenta unos años atrás. que siempre fueron puro motor. Nada más. Ya hay que ver ahora para la regulación 2026 que puede que salgan nuevamente con un motor increíble. Si esa es una de las ventajas también de Mercedes. Puede Exacto. que salga ahí. Así que hay que esperar, pero es un desastre lo de Mercedes estas primeras 4 carreras y parece que no fuese a mejorar y se supone que recién en Imola llegan las mejoras y quedan 2, 3 carreras más. Claro, y ahí como tú dices, el problema es que Mercedes no tiene un fanbase que digamos como que podamos estar escuchándolo mucho. Es medio, yo creo que Muy no Hamilton, sé si es un ¿no? fight, es que, claro, o tan apasionado, qué sé yo, que no le critica mucho. Entonces, eso mismo, no vemos, por ejemplo, si hay críticas tanto a Hamilton por unas declaraciones, ¿cierto? Y que compartíamos que está preocupado, ¿cierto?, en cómo va a ser su salida, ya está pensando en eso, en Claro. cuál es el paso a paso que tiene que hacer como para ir cerrando el año, para ir ya pensando en el siguiente, cosas de ese estilo.
donde que yo creo que cada vez van a empezar a hacer más murmullos si es que de verdad está concentrado o no está concentrado. Y es un equipo que es medio alemán, medio inglés, y que de alemán tiene el nombre, y el resto todo lo hace en Inglaterra, pero entonces por lo tanto no tiene ninguna identidad, y donde tiene puros pilotos ingleses, pero donde la base mayoritaria es fan de Hamilton, y como sale por ahí en todos los memes, esa misma base el próximo año va a estar comprando gorras de Ferrari, y Ferrari va a aumentar su base de ingleses hinchando por Ferrari, o sea, de verdad que es un equipo que no generó mayor apego en general después de estos 8 campeonatos de constructores que obtuvieron. Pero bueno, problema de Mercedes. Vámonos al piloto del día, Pablo. ¿Quién te pareció que debió haberse llevado ese galardón? El galardón de consuelo. Se lo voy a dar a Charles Leclerc por su gran actuación. Sí, o sea, yo creo que habían varios que se lo merecían, pero al final, objetivamente, el piloto que más posiciones ganó, que hizo una carrera un poco distinta, que se vio, no sé si forzado, pero a hacer algo diferente, un poco para remediar, ¿cierto?, lo que fue una mala quali. Tanto Max como Checo y Sainz hicieron un carrerón también, pero quiero destacar eso de De Leclerc. Charles. Yo me quedo con uno que no es mi piloto favorito, pero en lo absoluto, que ojalá estuviese fuera de la Fórmula 1, pero Yuki Tsunoda lo hizo en casa con la presión que significa, con un auto que estaba para estar ahí décimo primero, le gana Stroll en carrera, le gana una estrategia mala y el equipo se la Y una soluciona salida mala, si no me y, equivoco. La y- primera salida que tuvo fue más o y menos. fue mala y después el equipo se lo soluciona en box. Pasan 4 o 5 autos, salen todos juntos, entran todos juntos en plena carrera, cosa que no se ve nunca. Y el equipo estuvo espectacular, lo pone adelante de todo ese trencito y logra generar un punto que son muy pocos japoneses que han logrado puntuar en la carrera de casa. Así que es un logro muy bueno para Yuki, la verdad que buena carrera, el tipo bastante centrado, además que está barriendo con Richardo, lo cual me encanta porque es un muerto Richardo desde hace mucho. Así que, nada, piloto del día para mí, Yuki Tsunoda. ¿Quién no corrió ayer, Pablo? ¿Quién? Uf, Definitivamente, hay yo mucho. creo, Está buenísimo. o sea, yo creo que el principal candidato es Stroll, por lo mismo que hemos hablado. En el fondo, cuando hablamos de la diferencia de los autos, tú tienes un auto que está 20 segundos por lo bajo, y si no, más debería ser del RB, Sí, ¿cierto? O sea, Stroll corriendo en condiciones normales debería al menos ser siempre décimo. Así pero que por no sé, supuesto. es O lo sea, peor que debería ser. exacto. Entonces, el terminar tras uno, tras Hulkenberg, no, sin haber tenido un choque, alguna cosa así, es desastroso. Así que mi voto va para él, porque ya el resto, bueno, vimos a Sargent nuevamente mandándose Se sale la leca, pues, horrible. Y volviendo hacia atrás, casi golpeándose con Alonso y Piastri. O sea, sí. yo no sé cómo no sancionaron eso. No lo sancionaron. Yo creo que Aparte, nadie lo vi, ni siquiera lo vieron. y ni siquiera lo vieron los comisarios. Y hubo un par de sanciones que no pasaron. Ahí Russell lo Sí. investigaron y no lo sancionaron. En el pit también debieron haberlo sancionado. No hicieron nada. Y la Claramente acción de Piastri con Russell. el bono inglés ahí pasando factura, obviamente, y no le pasó nada a Russell, pero yo me quedo con Pierre Gasly. La verdad que También, la verdad. mala carrera. Vimos hasta Sargent pasarlo en las S. O sea, horrible. No, de verdad que ese auto Alpine no da nada y Gasly no le saca ningún rendimiento tampoco. O sea, Ocon lo está superando y por harto, al menos en clasificación. Después en carrera es tan malo el auto que quedan juntos, pero la verdad que lo de Gasly es deprimente y no le saca rendimiento, aunque sea un tractor, no le saca rendimiento, ni siquiera logra competir contra Ocon. Y que te pase Sargent en las S de Suzuka ya creo que es humillante. Así que nada, mi voto para Gasly, para esos Alpine que son unos tractores de verdad, lo horrible de este año son ellos. Nota de la carrera, Pablo. Esa carrera de la 1 de la mañana. Ahí. La una mentirosa, de verdad fueron como las 2 de la mañana por el cambio de hora. Le voy a poner un 6. La verdad, como decía, yo creo obviamente no fue un carrerón, pero tuvo algunas cositas. Te digo, esta cosa de la estrategia al final,
Igual es interesante porque vas viendo y vas viendo los tiempos por vuelta y viendo si van degradando o no, si le va a alcanzar, ¿cierto? Si Sainz cuando salió, si Leclerc iba a llegar, cómo iban los tiempos de Norris, los de Alonso. Entonces, ese tipo de cosas al menos me tuvo atento, entretenido, así que por eso le pongo un 6. Muy bien. Yo le voy a colocar un 7 básicamente por la estrategia. Creo que son carreras que, si bien a veces tienden a ser aburridas, vimos a un Checo Pérez adelantando, vimos a un Carlos Sainz adelantando, que salían de más atrás con estrategias distintas contra un Leclerc, contra un Lando Norris, que, bueno, para qué decir la estrategia McLaren, pero tuvieron que adelantar, obviamente quizás en mejores condiciones, pero le daba ese plus, como dices tú, de estar mirando los tiempos por vuelta, a ver si se acercaban o no, etcétera. Creo que estuvo bien, bien interesante. Por ahí incluso, a pesar del error de Mercedes, creo que es muy rescatable el último stint, por ejemplo, de Russell, y que haya llegado finalmente detrás de Alonso. Podríamos haber visto algún otro break test ahí, pero bueno, no, se terminó la carrera antes. Pero bueno. O sea, Alonso dijo que preguntó si es que ahora capaz que lo descalificaran por el resto del año, porque según él fue haciendo Lo sus mismo, maniobras defensivas claro. de siempre. Ojo que también hoy día leí una declaración que yo no había visto, que salió que Russell había reconocido que él se distrajo en el volante, Sí, se distrajo en el haciendo volante, ajustes de sí, parámetros. sí. Pero por ahí también vimos a un Checo Pérez criticar la maniobra de Alonso. Sí, Así que está dividida la cosa y pero obviamente ahí hay intereses. ¿Sí? cosas de Aquí, asientos, exacto, hay cosas de obvio, interés. obvio, o sea, hay que ahí proteger Amigos y el, rivales. exacto, proteger el asiento y todo. Y obviamente Eh, también Alonso dando mensajes a Mercedes, le preguntan, oye, ¿te irías a Mercedes? Y dice, está detrás de Aston Martin. Listo, ahí la dejó y bueno, los hizo pedazos. Obviamente Toto Wolff ya no lo va a llamar después de lo que le hizo a Russell en Australia, así que, pero en fin, son mensajes y es parte de la política y del circo de la Fórmula 1. Próxima carrera, una carrera que vuelve después de mucho tiempo, la que nos trajo el coronavirus, vuelve Upa. China y primera carrera que va a correr Wang Yusu, que para qué En decir, China. qué desastre de fin de semana que tuvo. Horrible, así que Ya. esperemos que en China pueda estrenar y haga algo y le den un auto para que haga algo. Por último, le aumenten la potencia de ese motor y reviente el motor en la siguiente carrera, pero que lleve a los fans Sí. chinos a algo de alegría, ¿no? Sí, te iba a decir dos cosas. Una, que voy a tener que volver a ver estos videos que recorren la pista porque ya ni me acuerdo cómo es la pista china. Para repasar algunas de las cosas. Pasa eso, uno de repente se acuerda de algunas pistas Claro. clarísimas, pero cuando ya pasa el tiempo se olvidan. La otra es que uno de los detalles que pareció como graciosos es que cuando hubo la para en la bandera roja, cuando hicieron algunos cambios de, no sé, bueno, que cambió de gomas de rojas a amarillas porque se arrepintieron. Creo que hasta Joe fue al revés, así como que había salido una amarilla y le pone una roja. Y un cambio como más inentendible, ¿cachai? Cuando el resto estaba yendo hacia el otro lado, al Oh, menos en está su muy zona. perdido. Después, claro, termina con un DNF, cuánta como vuelta 12. Así que, bueno, al menos eso permitió que se pudieran concentrar en los pit stops de botas y que no se lo arruinaran tanto. Sí, al menos no tuvieron el problema de la tuerca. Y un Bottas que dio algo de espectáculo, estuvo peleando, pero él no les dio mucho con la degradación. La verdad que ahí el Sauber anduvo más o menos, pero lo de Su fue un fin de semana horrible, terrible, y ojalá que en China pueda recuperar. Por último, para darle una alegría ahí a su fanaticada. Sí. Eh, Pregunta, ¿vamos a dale. despedir a Richard en China o lo de No, las dos carreras de diferencia se extiende un poquito falta, más? falta. Yo creo que le van a dar hasta Imola. ¿Y mola? ¿Mola? Imola. Imola. Yo en Imola lo despedimos. En Imola, adiós Richardo. Y obviamente las esperanzas están en Lawson, ¿ah? Y yo no sé si tampoco es que vaya a ser tan figura. O sea, vimos buenas No, carreras de pero... Lawson, pero ahora, claro, versus Richardo que está muerto, está en otras. Y quizás Y cuánto que gana la diferencia de costo y un montón de además, cosas y que, más. bueno, y Helmut Marko lo hizo pedazo, le dijo que tenía un problema mental, literalmente, ¿no? Tipo, Para Helmut Marko todos tienen problemas mentales, menos él. menos él. Así que, bueno, nos vemos en 2 semanas más. Muchas gracias por seguirnos, gracias por estar ahí haciendo el aguante. Y nos vemos en 2 semanas en el Gran Premio de China. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.